Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Aquí se habla libertad, un nuevo episodio que saldrá el 11 de octubre del año 2023, como siempre los miércoles, bien acompañados con Andrea Rondón. Arrimados al Mingo, como siempre decimos, el canal de YouTube de José Domingo Blanco, que en X consiguen como @Mingo piso 1, y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como Ementov. Nuestra compañera Andrea Rondón como @Rondón75. Estoy ejercitando mi memoria. Y a mí me consiguen como @BJMC, las iniciales de mis nombres y mis apellidos. Como siempre, les pedimos pues que a Mingo TV se suscriban, le den like a los programas, aprieten la campanita para que les avisen cuando hay programas como estos en preparación y cuando ya van a comenzar. Y en fin, que hagamos de esta una comunidad que rompa los rigores de la censura y de la contención totalitaria en las que llevamos 25 años. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa Aquí se habla libertad. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Feliz tarde o feliz noche a los que nos están escuchando y a los que se conectan. Y bueno, feliz inicio de semana. Bueno, Así es. Bueno, siendo el miércoles, al día siguiente hay un feriado, ¿no? El Día de la sí, Raza. Vamos a enseñar a nosotros. Ahora ni sé cómo lo llaman. Pero vamos a hablar nosotros de literatura, de los premios Nobel, de a quién le correspondió este año 2023, de tu opinión al respecto. Y bueno, así vamos abriendo y surcando estas 60 minutos de programa en la que estamos acostumbrados a hablar de todo un poco. sí, queríamos retomar los temas de literatura porque el 10 de diciembre, como es costumbre, se entregó el Premio Nobel de Literatura. Las quinielas se cayeron porque de verdad John Fosse estaba dentro de los más mencionados. Sin embargo, se lo mencionaba, pero no como a otros, como por ejemplo yo siempre digo el eterno candidato Murakami. Eh, John Fosse no es el caso. John Fosse es principalmente un dramaturgo noruego que en nuestro idioma, o por lo menos del lado de Latinoamérica, no es tan conocido. De hecho, yo antes de esta entrevista, o casi siempre todos los años, le pregunto a los libreros tipo Jesús Santana, que evidentemente es su oficio, y pues están más dedicados a la lectura de la literatura que uno, porque uno lo hace casi como por hobby. Le pregunté qué le parecía este premio Nobel y me dijo que no lo había leído. Es un autor poco conocido en América Latina y yo diría también en España, ¿no? O sea, aunque ha sido bastante traducido, su obra de teatro ha sido difundida, pero hace 10 años en España nadie lo conocía y todavía no se representan todas sus obras, por lo menos en Madrid, no es masivo. Y de hecho, hace 10 años lo dio a conocer otro autor noruego que es mucho más leído que Fosse, y me imagino a partir de ahora pues lo será, pero fue presentado por Karl Ove Knausgård. O sea, perdón la pronunciación, pero bueno, estos autores noruegos tienen su nombre. Tiene Eh, tiene power en los apellidos, ¿no? Sí, no, o sea. Y este autor, que se dice es el autor noruego más leído, fue estudiante de este premio Nobel, de este recién galardonado. Y lo da a conocer a los autores, al público español, y mucho tiempo después llegará para América Latina, pero obviamente aquí en Bueno, Venezuela. ha pasado antes que uno se sorprende y tal vez, digamos, cae en cuenta de que el mundo es ancho y ajeno, de que hay una literatura en otras lenguas que en sus propios entornos son exitosas y reconocidas,
que nosotros estamos en los confines del boom latinoamericano Sí lo y de los creo. escritores españoles, de las lenguas romances, tal vez franceses, algunos ingleses, pero que más allá, digamos, damos el salto hacia los clásicos rusos, pero no tenemos, es mi caso, mucho más conocimiento que ese, ¿no? Mientras tanto, bueno, tú me lo decías, si la academia es sueca, bueno, los noruegos les deben parecer vecinos, ¿no? Así como nosotros, Gabriel García Márquez, nos parecía más propio que extraño. Y Vargas Llosa, más de aquí que de allá. Por nombrar a dos Nobel, y uno se regocija con las crónicas tremendistas de Jaime Bailey. Pero bueno, y uno tal vez hace alguna búsqueda extraña y se consigue con Murakami, pero no puede uno abarcarlo todo. Y esto en todo caso nos dio en el No, quicio de la sorpresa, ¿no? sí, es la excusa para conocer a este autor, aunque yo todavía confieso, no sé en qué librería podamos conseguirlo, no, no es un autor que yo haya visto en las librerías que hemos comentado, y si alguien como Jesús Santana, que es un, no sé, él era el de los que traía a los premios Nobel de hace 10 años. O sea, si Jesús Santana no había leído a este autor, imagínate qué quedará para otras librerías, ¿no? Porque pues, sabemos que Insomnia es una librería como muy exquisita y posiblemente se hubiese adelantado, ¿no? Indagando un poco sobre John Fosse, resulta que en Europa es muy conocido, se señala, se indica que es uno de los dramaturgos y novelistas contemporáneos más importantes de la actualidad, se puede considerar del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Él ya ha recibido distinciones en Francia, en distintos países de Europa, incluso por la monarquía noruega también ha recibido reconocimiento. Es un personaje interesante porque él, el Bueno, último drama, y tocará descubrirlo con la curiosidad sociológica de aquellos que quieren ampliar, como es tu caso, la frontera del conocimiento sobre la literatura, ¿no? Tocará. A mí me gusta la dramaturgia, ¿no? Hay que ver si él se hace, estoy leyendo aquí algún comentario, ¿no? Y dice, se siente como heredero de García Lorca, por ejemplo, ¿no? Eh, y de repente podemos conseguir a partir de esas identidades algo que nos parezca atractivo de sus puestas en escena, ¿no? sí, es muy interesante dentro de las reseñas que leí, porque evidentemente al no conocerlo, pues uno tiene la curiosidad por conocer al personaje, su obra, por dónde empezar a leerlo, etcétera, etcétera. Sigan las redes de qué leer, que lo hemos hablado en otras oportunidades, esta plataforma cultural llevada por dos comunicadoras sociales que tienen un impulso impresionante. Ellas ya han reseñado la obra de John Fosse e indican por dónde podemos empezar a leerlo y empezar a indagar y buscarlo, ¿no? Es interesante porque él es muy reconocido porque es dramaturgo. De hecho, el último dramaturgo al que se le otorgó el premio Nobel fue en el año 2005. O sea, fue bastante lejos y es el tercer noruego al que se le otorga esta distinción, así que digamos es como medio unicornio, medio pionero en estas cosas, ¿no? O sea, había tiempo que no se concedía este premio con estas características a un autor con estas características. Él empezó escribiendo novelas en los 80 que nadie leía, y cuando ya no tenía dinero en los años 90, y él detestaba escribir para el teatro, porque él no se imaginaba que su obra fuese representada por los actores de teatro, que son actores que están muy afectados en cuanto a voz, en cuanto a ciertas exageraciones, porque es muy propio de ese género, del teatro. Y él lo detestaba, él no se imaginaba a sus personajes representados de ese modo, ¿no? Pero en los 90 un amigo le ofrece que escriba una obra de teatro, el hombre no tenía dinero y aceptó. Y Su resulta que primera con obra eso, por necesidad.
Por Y necesidad, con esa obra necesitaba. de teatro, sí, y con esa obra de teatro alcanzó el estrellato en Noruega y a partir de allí fue relativamente rápido, le empezaron a buscar sus novelas, empezaron una cadena de éxitos que se convirtió en referente cultural en Noruega, sobre todo desde el punto de vista de las artes, del teatro. Pero esto fue la excusa para conocerlo a él también novelista. El hombre ha escrito en todos los géneros, ha escrito ensayos, ha escrito poesía, pero en donde más se le reconoce es en teatro y también en novelas. Entonces, eso me pareció súper interesante de leer del personaje, que si buscarlo es donde más se dio a conocer, ¿no? Al gran público, porque no me parece que sea un autor del gran público y me parece que los últimos premios Nobel no son escritores eh, que conoce el gran público, sino como ocasión el premio Nobel, pues el gran público o la generalidad nos acercamos a esos premios. Otra nota interesante de este autor es que destacan que sus obras son muy introspectivas, ¿no? Es una reconstrucción interna de reflexión, de reconstrucción, de meditación, y es algo así porque el hombre... Ahora, aluden a que es un católico converso, ¿no? Y de hecho, digamos, algunas notas que leí expresaban el alborozo porque se había, digamos, premiado a un católico, digamos que escritor de libros católicos. No sé, digamos, cuál es la profundidad de esa, digamos, de esa manifestación, si es verdad, si no es verdad. Yo inclusive empecé a buscarlo rápidamente a un escritor católico sobre qué escribirá, pero no tengo claro ninguna otra cosa de que es un converso, de que es un católico practicante, de que ha tenido problemas de adicción, el que los ha superado a través de la escritura y de la y fe. su práctica. Digamos, más allá de eso, por supuesto, sigue siendo para mí un gran desconocido, ¿no? Ahora, tiene una buena tarjeta de presentación, ¿no? Sin duda. Sí, 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 me gustó. Es decir, Ahora, Andrea, tú sabes que cuando hablamos de un escritor noruego, estamos diciendo, bueno, alguien tiene que traducirlo. De hecho, por ejemplo, Cortázar era un gran traductor. Y de hecho, uno puede decir, bueno, este libro traducido por Cortázar tiene la belleza aportada en el propio idioma, porque no es una traducción casi que literal vis a vis, ¿no? Uno tiene que buscar los giros que representen la idea, el espíritu y el propósito del escritor original. Y esto lo digo porque de la fama de estos autores, más conocidos o menos conocidos, cuando se escriben en otro idioma, bueno, uno tiene el que considerar que el cuidado de la traducción forma parte del éxito. O sea que no necesariamente nosotros, los que no sabemos, por ejemplo, que soy yo, noruego o danés, el que por lo tanto no podemos leerlos a ellos en su propia lengua, pues tenemos que confiar fundamentalmente en la seriedad, responsabilidad y arte que le aporta el traductor, ¿no? Y bueno, a veces uno latinoamericano se sorprende cuando la traducción es muy española, ¿no? Y entonces cuelan tíos y tías, ¿no? A este tío. Y uno dice, bueno, no, yo no me imagino el español o el castellano hablado así. Pero bueno, traducido por un español, pues eso es lo que hay. Por eso es que a mí este escritor catalán autor de La sombra del viento, lamentablemente fallecido demasiado temprano, ¿no? Me dio la oportunidad de experimentar el castizo, ¿no? El español castizo, con todos sus giros, escrito, digamos, de primera mano por su propio autor, ¿no? Ya te voy a decir el nombre de este al que me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? Uno puede buscar o simplemente buscar buenas traducciones
o simplemente correr con el riesgo de que salga un traductor bueno y que la editorial se compadezca de nosotros. Por ejemplo, creo que Memorias de Adriano es una maravillosa, portentosa, dulce y efectiva traducción de Cortázar, ¿no? Que tradujo a Yocernar. Sí, Cortázar también, Borges fue un gran traductor y las notas que hacía Borges a cada traducción y a cada obra en sí misma ya tiene un valor. Creo que el tema de que no nos acerquemos a este tipo de autores y, bueno, los últimos 10 premios Nobel lo puedo ubicar en esa categoría, la verdad, porque, mira, desde el 2015 está la famosa Bielorrusia, la bielorrusa Svetlana Alexeyevi, que siempre se me olvida el nombre. Luego teníamos bueno, incluso la del año pasado, francés y todo. Tal vez lo que nos aleja de acercar, lo que nos impide acercarnos a este tipo de autores es el tema de la traducción, que la traducción no es inmediata y aunque fuera inmediata, tienes que buscar esas casas tipo, no sé, Random House, tipo, no sé, estas editoriales que sabes que van a cuidar la traducción. ¿Ah? Que cuidan la traducción, ¿no? Las grandes editoriales, o bueno, grandes y pequeñas, ¿no? También las hay muy serias, ¿no? En este mundo de hoy. Pero sí, efectivamente, ¿quién le garantiza a uno que la traducción sea fiel? Por cierto que el libro La sombra del viento y todas sus secuelas y precuelas es de Carlos Ruiz Zafón, que me sorprendió mucho. Su temprana muerte, era un autor favorito. Yo lo leí, después lo leyeron mis hijos y mi esposa y quedamos todos encantados. Era muy catalán, pero bueno, los giros castizos eran genuinos. O sea, así escribe él porque así hablaba él. Ahora, cuando la traducción es forzada, pues a uno le toca. Javier Marías era un gran traductor también, que en paz descanse también. Lamentablemente, demasiado temprano su fallecimiento. Y uno se va quedando, mientras consigue a otros, se va quedando como muy huérfano de buenos De escritores referente. y uno tiene que buscar la oportunidad de arriesgarse a otros, ¿no? Bueno, tú te arriesgaste a Murakami, pasaste la prueba y probablemente por eso esperabas que él fuese el nuevo, el premiado, ¿no? Ahora, a esta ¿Sabes altura qué del partido, tú comprenderás que a mí me parece que ese es un premio, ¿no? También está el otro gran premio de literatura, es el Cervantes, ¿no? Y allí estuvimos Sí, nosotros galardonados. que de hecho si me preguntas y tal vez porque, bueno, por el castellano, me parece que tiene como más seriedad este premio, porque cada vez que estamos cerca del premio Nobel de literatura, surgen los típicos cuentos que surgen con ocasión al premio Nobel de literatura. Primero, las típicas quejas de gente como uno, de cómo es posible que otro año que no se lo entreguen a Murakami, o que nunca se lo entregaron a alguien como a Jorge Luis Borges por un tema, sabemos, político. O Javier Marías, que tú acabas de mencionarlo, que recientemente cumplió el año de fallecido, y Pérez Reverte lo recordaba, y cuando muere Javier Marías, Pérez Reverte decía que Javier Marías haya muerto sin haber recibido el Nobel, dice mucho de ese premio, o de la poca categoría que ya tiene ese premio, o sea, que no lo tenga dentro de sus galardonados, eso no le quita a Javier Marías y más bien le quita el premio Nobel. Y siempre surge el chiste de cómo en el 2016 se le entregaron a Bob Dylan, que todavía ese es un premio inexplicable, ¿no? Entonces, a mí, Es que por yo, eso te digo, un premio, igual que cómo se les ocurre haberle dado el premio de la paz a Obama antes de ser presidente.
O También Rigoberta ellos, Menchú, o Rigoberta Menchú, que era exguerrillera. O sea, exacto, o sea, también ellos se exponen al ridículo mundial. O sea, se exponen, digamos, a una falta de sensatez, responsabilidad, cuidado y decoro de los premios, que a uno a veces lo sorprende y que después de Bob Dylan y después de Obama, la verdad es que a mí me pareció que no merecían demasiado cuidado por mi lado, ¿no? El pretender verlos, saber de ellos. sí, y por ejemplo, de este lado, el último que nosotros tenemos, así como cierta cercanía, lo conocemos, fue Vargas Llosa, y Vargas Llosa fue en el 2009, si no me equivoco, 2009, 2010. Y el último español, por ejemplo, el que se le otorgó el premio, fue a Cela, a Camilo José Cela, en el 82-85. Entonces, la verdad es que Fue muy disputado porque entre Franco, la personalidad de Camilo José Cela, su forma de hacer literatura, tampoco creas tú que fue en ese momento recibido con una procesión de flores, ¿no? de hecho, yo siempre recuerdo su novela La Catira, que, bueno, a lo mejor los que nos están viendo se sabrán el cuento. La Catira fue escrita por encomienda oficial para que compitiera contra Doña Bárbara. Así es. Fue una encomienda política, ¿no? Y que nadie discute las dotes literarias de la novela, pero lo que está detrás era un tema político, pues obviamente perdió toda virtud, porque la literatura, a En diferencia de todo lo que... caso, nadie se refiere a eso. Nadie se refiere a la catira. Nadie. O sea, tú estás haciendo, aludiendo a algo que está en el cementerio de los libros olvidados, que por cierto es un maravilloso libro de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? O sea, por allá metido quién sabe en dónde, ¿no? En el panteón del polvo y el olvido, según Borges. Y claro, uno dice, bueno, ¿por qué la mezquindad de no haberle dado el Nobel a Borges? Porque Borges no era progresista. Y entonces uno cae en cuenta que todos estos premios no tienen por qué ser objetivos, no son objetivos, castigan tanto como premian y finalmente no le conceden a un escritor liberal o conservador la oportunidad de ser laureado. Y en eso vamos a estar claros, los suecos han administrado sus premios con una machacona e insistente desviación de lo que uno podría esperar es la objetividad de un grupo que premia. O sea, bajo qué atributos, sobre qué bases. Pero efectivamente hay algunos que fueron, o hubo algunos que fueron indebidamente castigados porque uno puede estar o no de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero uno podría estar o no de acuerdo con las convicciones políticas de Borges, pero uno se asoma a la literatura de Borges desde sus poemas hasta sus cuentos, etcétera, y uno cae en cuenta de que está ante uno de los más grandes, ante el que le provoca a uno el orgullo que merece, el que él haya sido parte del patrimonio de la lengua castellana, del español. Y eso nadie se lo quita. Probablemente él será de los que sobreviven incluso a la leyenda del premio Nobel, probablemente. Sobre todo si siguen siendo tan extravagantes, o sea, con tan poca vocación global, mundial. Y si siguen ellos premiando lo exótico y lo especialmente regional, lo local. Me parece también, ojo, creo que lo cerrado, lo poco conocido, mm, salió de esta, no se cumplió en esta edición. Esta edición me parece como un poco más, este premio, este ganador me parece que sale un poco de lo tradicional que, que, que hemos visto en los últimos 10 años. Este, aquí se premió
bueno, siempre han señalado también que solamente se le ha otorgado el premio Nobel a 17 mujeres, ¿no? Cuando el premio Nobel es de 1901, así que, y en pocas circunstancias no se ha otorgado las asociadas a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero a los premios Nobel que se le ha otorgado a las mujeres, bueno, ok, está Gabriela Mistral, está... Este año, Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía, año 2023, precisamente por hacer estudios sobre el desempeño de las mujeres, o sea, por hacer estudios de género o tratar de hacer estudios de economía con una mirada de género, ¿no? Un No fastidio. deja de ser polémico, ¿no? Un fastidio. Y en alguna de estas ediciones recientes se le otorgaron a una autora feminista. Entonces, es algo, es chocante la posición del premio Nobel. Tal vez ya uno no lo espera como lo esperé en otras oportunidades. Eh, yo ni siquiera quería revisar el premio Nobel de Economía porque me iba a molestar. Este, el premio Nobel de Literatura todavía más o menos le tengo cierta curiosidad, pero realmente lo que decía Pérez Reverte, o sea, eh, dice más a los que no se lo han otorgado que el premio Nobel en sí mismo, porque ya las ediciones de lo que va del siglo XXI o los galardones de lo que va del siglo XXI, pues la verdad no reviste, es muy localista, es muy eurocentrista, es muy regionalista. Y pusimos algunos ejemplos, ¿no? Vargas Llosa fue en el 2009, en España fue en los 80. Entonces, digamos, ya uno no lo espera con tanta... Pero tú también tienes que estar clara, ¿no? A favor de lo que tú estás diciendo. De lejos, la lengua española es la segunda lengua más global. Por supuesto, no, los chinos hablan más chino que los españoles o los hispanohablantes españoles. Está bien, pero eso está confinado en China y sus miles de Por un tema millones de de número, no de habitantes. influencia Los necesariamente. hindúes hablan su idioma y por supuesto confinado a eso, no deja de ser local. Pero el español, a la saga del idioma inglés, es el lenguaje que se habla en toda América, en España, tiene fuerza en Filipinas, aunque ya no es la lengua principal. O sea, en Estados Unidos es de lejos la segunda lengua, el más practicada, cerca del inglés. Ya el Spanglish lo practican no solo los inmigrantes, sino los nativos para comunicarse. Entonces, que tú prescindas de la capacidad global que tiene nuestra lengua y que te remitas por agenda progre a lo local, llama la atención. Llama la atención. Nuestra lengua no está muerta, es vital, tiene miles de expresiones, muchas de ellas muy probablemente consideradas o considerables o suficientemente buenas como para ser laureadas. Y para que tú veas que los suecos andan entre el 2030, la agenda progre y la agenda de género, le dieron a esta señora, ¿cómo es que se llama? Ya te digo, Claudia Goldin, el Nobel de la Economía por sus trabajos de género. O sea, ella, él dice, sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y qué barrera habrá de superar en el futuro para comprender el papel de la mujer en el trabajo, que es importante para la sociedad. Su libro más importante es Carrera y Familia, el viaje centenario de las mujeres hacia la equidad. No la conozco, pero sí te puedo decir que su trabajo puede ser seguramente muy descriptivo, pero tampoco es que descubrió el agua tibia, ¿no? O sea, tampoco es que nos aporta un conocimiento nuevo y valioso desde dónde fundar conocimiento. ¿Es economía o es ideología? ¿O son las dos cosas?
o muestran, digamos, la transformación de la cultura social de Occidente. ¿Y qué va a decir, por ejemplo, esto de las afganas encerradas y a las que les pesa una prohibición, no pueden ni estudiar ni trabajar? O bueno, en el mundo musulmán, el tratamiento dado a las mujeres que tienen que ir pasos atrás de los hombres. ¿Será que en Harvard no toman en cuenta esa porción del mundo o hasta allí llega la conveniencia y la corrección de los fenómenos globales? No lo sé, no Sí, lo por sé. eso es que, no, por eso es que, digamos, eh, creo que el galardón de este año sale de ese típico progresismo que es evidente de, 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 de la escuela sueca, ¿no? Pero creo que lo que va del siglo XXI tienen una marcada tendencia. De hecho, yo acabo de decir que el premio Nobel de literatura se ha otorgado desde que se creó en 1901 a 17 mujeres. Y las últimas han sido en la última década. Eso no es casualidad. En la última década hemos estado muy marcados por lo que tú dices, la agenda de género o la agenda global que incluye todo esto. Lamentablemente, no todos son Herta Müller, no todas son Svetlana, la que le acabo de mencionar, que recrea el tema de Chernobyl. No todas son iguales. Entonces, caramba, ya uno antes seguía el premio Nobel en el caso mío en particular que me interesa, de literatura, como para conocer un personaje nuevo, de esos que no puedes morir antes de leerlo, eh, pero ya no es una guía, ya más bien miramos hacia el Cervantes, que el Cervantes como conserva cierta rigurosidad, todavía cierta academia, no solamente porque se lo entregaron a cadenas, se lo han entregado a filósofos también muy reconocidos, en literatura también muy reconocidos, pero el premio Nobel ya en lo que va del siglo XXI ha mostrado una cara completamente distinta y si indagamos, si somos en este siglo se lo entregaron, el de economía se lo entregaron a Piketty, ¿no? Con su justicia distributiva. Cuando en el siglo XX, habiendo tantos economistas liberales, se le otorgaron de casualidad a Hayek en el 74. Se le entregaron a Milton Friedman. Ajá. Y se lo entregaron a James Buchanan, el otro. Entonces, francamente, es difícil. Uno le pierde el respeto. Y cuando yo, por lo menos, yo hago la tarea porque me encanta este tema. Le pregunto a los libreros, ¿conoces a este premio Nobel? Y cuando te dicen no, bueno, confirmo un poquito tal vez que no es tan globalista y muy regionalista, por lo menos no se fue con agenda de género, el de literatura, pero los de La Paz, el Premio Nobel de la Paz y el de Economía creo que tienen menos prestigio incluso que el de literatura, luego de habérselo dado a Bob Dylan, que yo creo que hasta lo rechazó Bob Dylan, si no recuerdo mal, porque la verdad No era... lo fue a recibir. Yo me imagino que él está realmente impresionado, ¿no? No sé si lo fue a recibir o no, no lo recuerdo, ¿no? Porque en fin, no recuerdo los detalles, ¿no? Pero, claro, cuando un reconocimiento se tiene que explicar y justificar tanto, es porque carece de esa legitimidad social que celebra cuando una academia, como en el caso de la sueca, celebra algo que todo el mundo está esperando. Y tú estabas conversando, yo recordaba esas colecciones que antes vendían de obras de la literatura universal, porque eran patrimonio compartido. Yo no estoy en contra de la inmensa alegría que deben tener los noruegos
Lo que estoy diciendo es que le falta probablemente mucho para ser parte del patrimonio universal de todos. Y tal vez desde la imposibilidad que tenemos muchos, que somos la gran mayoría, de tener ese conocimiento especializado y de ir hacia donde ellos se están dirigiendo las miradas, cuando hay tantas cosas importantes por leer, que todavía nos toca y nos queda por leer, ¿no? Cuando todavía hay dificultades de traducción, en fin, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que están en el medio. Ahora, lo importante de tu reflexión, y que yo quiero llamar la atención, es precisamente de que nadie les pide una objetividad que no pueden tener, pero sí les pide uno un poquito de pudor, por favor. Esos pelones tipo el premio de la paz para Obama, el premio de literatura para Bob Dylan, la negación rotunda a darle el premio de literatura a gente como Borges, el ser indiferentes ante los que ya notablemente forman parte de la literatura universal, bueno, da mucho que pensar. Y en todo caso, yo creo que todos tenemos el derecho de tener nuestro propio ranking de mejores autores. Y Y listo. ya, Y sobre eso, operar. es que yo pienso que el premio Nobel tenía originalmente, o por lo menos lo que fue gran parte del siglo XX, estaba dirigido también para el público en general, como el premio Cervantes. El premio Cervantes, cuando lo otorgan, no se lo otorgan a alguien que solamente es conocido entre élites, entre muy pocos, entre especialistas. O sea, es para alguien que medianamente tiene una cultura, lo conoce. Yo pienso que el premio Nobel así era en el siglo XX, tal vez principio del siglo XXI, y en los últimos años eso se perdió por completo. Y siento que quienes conocen a los últimos premios Nobel son los que tienen ese oficio de libreros, licenciados en letras, tienen una alta especialidad en esto y los conocen. Y ya gente como tú, como yo, o como los que nos escuchan, que podemos tener medianamente interés libros más allá de nuestras áreas, del derecho, de las ciencias políticas, etcétera, estamos excluidos de eso. O sea, siento que se perdió. Yo quería hoy hablar del premio Nobel, que tiene unas características interesantes y cuando leo las entrevistas y todo, las reseñas, bueno, me provoca conocer un poco más del personaje. No sé qué tanto va a llegar aquí de su obra, tal vez a partir del premio Nobel llegará un poco más. Me llama la atención, pero eso no quita que en los últimos años el premio Nobel para mí ha sido una gran decepción como lectora, porque no son autores que me llamen la atención y que yo siga. De hecho, tú revisas los premios Nobel de las últimas, de la última década o de los últimos 5 años y te darás cuenta que la mayor parte de esos autores no están en nuestras librerías. Pero Bueno, esa es la otra crisis. La otra crisis que es que nosotros definitivamente no podemos, con nuestra crisis, tener ni siquiera expectativas de adquisición de todo aquello que deseamos. Los libros han pasado por la crisis de que están tal vez en la cola, las novedades de nuestras posibilidades, de nuestro presupuesto. De allí que hablamos nosotros en su momento de, bueno, la circulación de libros usados permite el llenar nuestros estantes con libros valiosísimos. Mira, yo quería decirte que en mi lista de preferibles para el Nobel de Literatura hay 2 mujeres, hablando de género, que a mí me hubiese encantado celebrarles el premio. Una es Marguerite Duras, la que escribió el libro El amante, que es bellísimo y que tuvo una referencia en película que además de su belleza como película,
del duro tema que planteó. Además, es muy respetuoso de la prosa, ¿no? Y por supuesto, la otra mujer que yo creo que debió haber sido considerada es Marguerite Yourcenar, la que escribió Memorias de Adriano. Y revisaba yo, ninguna de las dos fue premiada con el Nobel. Por poner, claro que uno dice, wow, en mi biblioteca, los grandes, los maestros, ahí están ellas. Ahí están ellas. Hay otros que, por supuesto, están allí y uno dice, grandes compañeros de camino, no me sorprende que no lleguen a la excelencia del Nobel, pero tampoco importa, tampoco importa. Ok, así como yo creo que se reconoce al corte, y eso no implica que el Nobel siga escribiendo con excelencia. A mí me parece, por ejemplo, que nosotros somos lectores confundidos del declive literario de Vargas Llosa. También está muy viejo. Ya la última novela, cuyo nombre se adecuó a las expectativas de su vida, el cierre de su relación con esta señora, etcétera. Bueno, ya no siento que es lo mismo. Tampoco le podemos pedir mucho más. Es un hombre mayor, ¿no? El, eh, el complicado en sus últimos tiempos en su vida afectiva. No le quita ni le pone. Ahorita me va a regañar Rocío por esto que estoy diciendo. Pero digamos, lo hicieron muy bien, dejaron de hacerlo muy bien. Punto, ¿no? Hubo un momento fulgurante de la literatura de García Márquez que se fue apagando después. Se fue apagando. Sí, Y así pasará sí. con todos, ¿no? Bueno, de Vargas Llosa sí también te compro que sus mejores novelas fueron entre los 80 y los 90. Después de Travesuras de la Niña Mala, incluida la Travesuras de la Niña Mala, no es el mismo Vargas Llosa, no es el de La Fiesta del Chivo, que tal vez creo que fue la última novela interesante de él. Él tiene otra que usamos mucho de referencia a los liberales, porque es como una oda al empresario, que en literatura eso escasea mucho. Se me olvida el nombre, algo del héroe, se me olvida por completo el nombre, es que es hasta olvidable el nombre de la novela. No, en lo particular no me llama la atención. Sí me gusta de Vargas Llosa, tal vez de lo último que ha escrito, es El héroe su discreto, se está refiriendo, El lo héroe leímos. discreto. Claro, y es, digamos, la capacidad de afrontamiento de un empresario ante las miles de posibilidades del chantaje latinoamericano, ¿no? Y Sí, los mercados negros. Estuvo bien, pero tampoco fue una gran obra, una cosa así que tú digas, no, wow. es una novela promedio, no es digna de un premio Nobel, pero lo que dices tú, lo escribe ya en su década, ya teniendo 80 años. Igual, lo que me gustó de él fue lo último que rescató sobre Borges. eh, 40 años con Borges, creo, que recibió sus críticas porque algunos señalaban que hablaba más de él que del propio Borges, o que hablaba mucho en contra del propio Borges. Entiendo quienes señalan esto, pero me gusta porque rescata pasajes históricos de Borges y yo siempre voy a rescatar eso, ¿no? Eh, sus artículos políticos, que bueno, vamos a estar claros, él a veces es muy pro Palestina, parece mentira, y en estos tiempos en los que estamos, la verdad es un poco cuestionable eso. Cuando escribió Diarios de Irak, Lo vi mal firmando un comunicado. Bueno, mira, pasa lo siguiente. La literatura es un magnífico refugio ante una realidad que a veces es terrorífica, y es terrorífica por la acción humana. El día que caiga un meteorito, a lo mejor nos sentamos en primera fila en el anfiteatro del Bello Monte y vemos cómo el mundo se destruye, ¿no?
Pero eso ya no será la acción humana. Y a lo mejor no podremos porque habrá saqueo y qué sé yo, el apasionamientos de última hora que nos harán la vida imposible. Pero cuando uno observa lo que desde el sábado estamos viendo, que es una ferocidad, es la exhibición del mal que se ceba. Por ejemplo, yo he tratado de no exponerme mucho, ¿no? Mujeres maltratadas, violadas, desnudas, eh, eh, digamos, sus cuerpos expuestos como trofeo de guerra, niños enjaulados en jaulas de perros, que los niños no entienden nada, de lo mejor crean que es un juego y están enjaulados. Niños que fueron los espectadores obligados del asesinato de sus padres, secuestro y todo eso. Vargas Llosa, lo siento, te pelaste, estás profundamente equivocado. O sea, una causa que apele a eso es una causa equivocada, errónea, errática. Y ocurre lo de siempre, porque sucede que las causas son justas hasta que tú violas el principio de Clausewitz, el principio, el del momento culminante de la victoria. Y cuando apelas al terror y cuando confrontas las imágenes y nos haces ver lo que tú estás haciendo y tú estás orgulloso, bueno, en ese momento comienzas a perder, a perder. Y la verdad es que hoy yo soy más pro israelí que nunca y más anti jamás que nunca, porque lo que están haciendo es y lo están haciendo además gozando. Casi que uno dice, es que lo que no te perdono es el disfrute del mal proporcionado a aquellos que son inocentes. Por cierto, argentinos, alemanes, que tú podrías decir, bueno, ¿qué tienen que ver ellos en el lío? Que estaban allí en el momento inadecuado, a la hora inadecuada. Es que se ve que el ataque fue tan planificado que aprovecharon este concierto al aire libre que estaba allí y allí pagaron todos. Lamentable, y es el mayor ataque contra la población civil en años, tanto que se considera que así directamente puede ser tan catastrófico como el Holocausto, o sea, inmediatamente después del Holocausto es uno de los que se considera de tal magnitud en pleno siglo XXI, ¿no? Yo sí estoy alejada de los videos, vi muy pocos porque tengo amigos que lamentablemente tienen familiares allá, amigos judíos que tienen familiares allá y están pasando un momento muy difícil, sus familiares están ya desplazados, se pudieron salvar, pero están desplazados. Yo sí busqué las declaraciones, por ejemplo, Bergoglio, yo no lo voy a llamar el Papa, pero Bergoglio tardó mucho en pronunciarse y cuando se pronunció fue vergonzoso. Se pronunció como si hablara de un conflicto, el cese de un conflicto como si ambas partes estuvieran en igualdad de condiciones. Nosotros que hemos vivido tiempos tan terribles, sabemos que equipararnos al mal como si nosotros fuésemos contraparte en los mismos términos es un error de aproximación. O sea, allí falta narrativa, es un acto de cobardía. Es la verdad, mejor no digas nada. Estos días, en la mañana del lunes de esta semana, lo decía Alexander Campos. Él decía, espero que su santidad se pronuncie. Bueno, yo tenía muy poca expectativa porque es que a veces el poder se corrompe, como decía Lord Acton, por el esfuerzo absolutamente fallido al final de andar en la cuerda floja de las propias conveniencias. El acto de valentía real es tomar posición. Toma posición. Eres pro jamás, dale, échale bola. Toma posición. ¿Ok? Pero no, esa tibieza que Dios en frase del Apocalipsis repugna tanto. Porque eres tibio, te vomito de mi boca. La tibieza hace que los conflictos no se resuelvan porque equiparan precisamente el mal con el bien. Tú me dirás, bueno, es que aquí hay que buscar el origen al célebre dilema de quién fue primero, si el huevo o la gallina. Es que cuando uno se pone historicista, peor. Aquí y ahora, en esta trama,
lo que ha ocurrido es absolutamente inaceptable, absolutamente indebido, absolutamente reprobable, y nosotros nos ponemos en un flanco de las causas y desde allí tratamos de evitar males peores. Es la verdad. Y lo que pasa es que al final, como decía alguna vez Kolakowski, toda esta desgracia tiene que ver no con una culpa todavía no muy bien fundada, o sea, con los despropósitos del colonialismo prepotente cuando se dio. Lo decía Kolakowski, o sea, ¿cómo es que se mataron 800.000 hutus y tutsis? Bueno, por allí pasó la delineación indebida de los despropósitos coloniales. A eso hay que meterle cabeza, pero también hay que meterle cabeza a que el buenismo no da la talla, no va a dar la talla frente a la confrontación civilizacional que hizo que se celebrara en París, en Holanda, en Inglaterra, en parte de España, se celebrara como propio el éxito de Hamas. Estamos fritos porque estamos sitiados. O sea, lo que allá fue un acto de valentía en parapente, aquí ha sido un alevoso acto sistemático de penetración de una cultura que llegado el momento va a ser de las suyas. Entonces, claro, el que es malo es Vox y el que es bueno es Sánchez Castejón. El que es malo es Vox, lo vuelvo, o la Meloni, y el que es bueno es el Papa, que dice, no, ábranse, ábranse. Bergoglio, no sé si va a vivir lo suficiente como para ver que si fuera por ellos, queman San Pedro y lo queman a él. ¿Ok? Porque y en este contexto, ayer, por cierto, se daba la circunstancia de que llegaron a un pueblo, a una iglesia y rompieron una virgen. Porque es que el odio es contra todo lo que significa Occidente, que también es nuestra religión y nuestra creencia. Imbéciles aquellos que creen que Occidente puede sobrevivir al margen de sus creencias y de su fe. Imbéciles, definitivamente. Entonces, el buenismo globalista, el de agárrense de las manos, no va a funcionar. No va a funcionar. Las civilizaciones más fuertes se comen a las más débiles. Y lo que pasa es que Occidente está en un momento muy débil. Así como digo que esto se da en ausencia de un liderazgo fuerte y robusto en Estados Unidos, que uno tiene que lamentar. O sea, cuando huelen el poder en Estados Unidos, Rusia olió debilidad y invadió Ucrania. Estos olieron debilidad y están haciendo desmadres en Oriente Medio. Entonces, claro, se para un Vargas Llosa y dice que está más allá del bien y del mal, y se confunde porque está al lado del mal, punto. La verdad, es lo que yo creo. Sí, sí, no, con ocasión a esto, un amigo estaba recordando cómo es necesaria una voz tan lúcida y de alerta y de alarma como la de Oriana Fallaci. Que Oriana Fallaci, con ocasión al ataque a las Torres Gemelas en el 2001, ya hablaba de Eurabia. O sea, y lo que tú señalas, cómo en focos en Europa están celebrando lo que está ocurriendo en Israel, porque bueno, ya no es Bueno, Europa, es lo decía Eurabia. Benedicto XVI planteó el problema donde era, que Francisco no lo ve, porque Francisco anda en las periferias, vaya usted a saber lo que eso significa. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo Benedicto XVI? La gran amenaza de Europa es su descristianización. ¿Ok? Y su sustitución por un integrismo musulmán que odia la civilización de Occidente, que cree que es un desafío a sus propias convicciones y que tiene como meta el destruirnos. Bueno, eso es lo que hay. Entonces, no vas a tomar partido. Es como esa película maravillosa por sus metáforas implícitas que se llaman Los marcianos atacan, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa porque, claro, aterriza un platillo volador y llegan los imbéciles de siempre a darles la bienvenida, ¿no? Es decir, este es el momento del abrazo de los pueblos intergalácticos. Salieron los marcianos y los destruyeron a todos. Punto. ¿Ok? Entonces,
El buenismo es un gran acto de invencibilidad, de estupidez. Es un gran desconocimiento de la condición humana, que somos capaces de hacer el bien, pero que estamos tocados también por nuestra capacidad para hacer el mal. Y eso lo sabía hasta Cristo. Cristo llegaba y le dijo a sus 72, los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes eran los lobos? Los otros. Los otros. Pero en fin, comenzamos por literatura y llegamos a la realidad. La literatura es más divertida. Digamos, Claro, más... llegamos a eso porque, bueno, él no se ha pronunciado porque está viejito o no he visto, pero los coqueteos de Vargas Llosa con la causa palestina a través de su experiencia cuando escribió los diarios de Irak y sus posturas en sus artículos sobre política en el país, pues no son los más acertados o los más deseables en este ámbito. Esperemos que en este caso sea distinto. Ojalá, ojalá. Ya con Francisco perdimos la fe. O sea, perdimos la posibilidad de esperar algo de él. Bueno, por eso es que la iglesia como institución es más fuerte que sus propios dirigentes y líderes. Bueno, y lo peor es que entonces vendrá una parranda de adulantes y adulones a decir que cómo se te ocurre decir esto. Digo lo que digo porque aquí se habla libertad. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Andrea, por estar hoy de nuevo en este episodio de Aquí se habla libertad, tratando de hablar de literatura y sometida y tratando de recibir el sabotaje argumental de los últimos minutos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Sigan arrimados al Mingo, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Suscríbanse, opinen, denle like. Y bueno, sigan con nosotros en este discurrir sobre la realidad. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Víctor.